Hola amigos, bienvenidos a Board Games PK. Hola amigos, bienvenidos a Board Games PK. Hoy tutorial en 10 minutos o casi a Rómulo o Remo. Vamos a coger para la explicación una partida ya finalizada. En primer lugar, un concepto que quiero dejar muy claro es que cuando se hable de poder de una capital o de un hexágono se refiere al número de edificios blancos que tenga. Eso es importante, luego veremos el por qué. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, tiene 3 edificios blancos, por tanto, 3 puntos de poder. Siendo que da igual si son el mismo o diferente tipo de edificio. Una vez dicho eso, la partida, ¿cómo va? El juego se va a jugar hasta que se cumpla una de las 3 condiciones. Una, que se vacíe porque hemos cogido todo el suministro de personajes. 2, porque un jugador se rinda o le destruya su torre de la capital. O tercera, que de todo este suministro de cosas que veis aquí separadas se vacíe en 3. Desde ese momento, cada jugador al principio de su turno dirá si quiere acabar la partida o seguir. Si dice que acaba la partida, acaba inmediatamente y no hace su turno. Si dice que quiere jugar, el siguiente jugador hace lo mismo. Y así sucesivamente hasta que un único jugador al principio de su turno diga quiero terminar la partida. Y entonces se acaba. Vale, ¿cómo es una ronda? Una ronda, un jugador va a jugar siempre las 3 fases, que son acción, combate y mantenimiento. Y luego pasa al siguiente jugador. Las acciones son muy sencillas, las hacen con los meeples, ¿vale? Que hay de 3 tipos. Tenemos el explorador, tenemos el soldado y tenemos los trabajadores. Entonces, todos tienen 2 acciones, menos el explorador, que tiene 3. El soldado solo puede mover y punto. Luego los combates son automáticos. El caballo, sus 3 acciones, la única que tienen especial, aparte de moverse, es explorar, que es por un punto de acción, mira una loseta adyacente, levantándola, pero solo para verla al jugador y la vuelve a dejar boca abajo. Y la última, el último que tenemos es el trabajador, que este es el que tiene bastantes acciones que puede hacer. Teniendo en cuenta que si haces una acción que no sea moverte, ya no te puedes mover. O si te mueves y entras en una que no esté explorada porque está boca abajo, lo levantas, tumbas al meeple que sea y ya no puede hacer más acciones. Si al revelar un hexágono resulta ser un hexágono de agua, inmediatamente habrá que ver si ese hexágono revelado tiene 1 o más casillas adyacentes por revelar, pues si solo le queda una, automáticamente se convertirá en agua, formando así un río. Y así habrá que hacerlo sucesivamente hasta que lleguemos a un lugar donde hayan 2 o más casillas por explorar. En el ejemplo de la imagen, si solamente estuvieran explorados los hexágonos con la X y se explorara el hexágono número 1, los hexágonos 2 y 3 quedarían automáticamente convertidos en agua. También hay que tener en cuenta que si por haber atravesado un muro, que es la única manera, te dan esta ficha, que se la pones a un meeple, hasta que no se resuelva un combate y termines y te quites esta ficha, ese meeple va a tener siempre una acción menos. Una vez dicho esto, también hay que tener en cuenta que para entrar en el agua hace falta hacerlo a través de un puerto, teniendo en cuenta que todos los edificios, como son de color blanco y no tienen colores de diferentes jugadores, lo comparten todos los jugadores. De igual que el jugador rojo haya podido construir este puerto, que si él ya no está aquí, yo puedo sin ningún lugar a dudas volver a entrar y llevármelo, ¿vale? Y entrar y utilizar el puerto para entrar, acceder al agua. ¿Qué puede hacer el trabajador, que es el muñeco más complicado de utilizar, el meeple más difícil? Por un lado, puede construir. Hay una ayuda maravillosa en el juego para cada jugador, donde te dice qué hace cada edificio y cuántos recursos pide, que son cubos, ¿vale? Pero lo primero que puede hacer es construir. Pagar los recursos, tumbas al meeple, ya no puede hacer nada más, y colocas en el lugar el edificio, teniendo en cuenta que cada edificio se puede construir en un tipo de terreno distinto. Unos en las planicies, otros en las montañas y otros en el bosque, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en una zona solo pueden haber máximo 4 edificios blancos, da igual si son iguales o diferentes. Y la única manera de que haya más es mediante los acueductos. Que los acueductos, que se pueden construir, según dice esto, solo en las planicies, otorgan una posibilidad de construir un edificio más, tanto en este hexágono como en los que les rodean. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que las murallas, que son estas de aquí, cada 3 murallas cuentan como un único edificio dentro de ese límite. Y por último, que se ha construido un templo, que es este edificio, los templos se pueden construir tan solo, vamos rápidamente a verlo, en las planicies también. Todos los edificios que se construyan en ese hexágono cuestan un recurso menos, un cubito menos, porque los precios son todos mediante cubos de pago en este juego. Y siempre te hay que pagar como mínimo 1 por muchos templos que construyas, porque podrías construir varios para ir abaratando cada vez más. Otra acción que puede hacer en meeple es tan sencillo como tumbarlo, desmantelar un edificio y recuperar solo un cubo de lo que costaba hacer ese edificio, que puede ser tuyo o de otro personaje si no había nadie, de otro jugador si no había nadie más, te lo has apoderado. Otra opción que puedes es transformar un edificio. Transformar un edificio es que, por ejemplo, estoy aquí, digo, ya no me vale este edificio para nada, lo tumbo, lo quito y pongo otro distinto. Pero no hay ningún descuento por hacer eso. Simplemente para tener hueco para poderlo hacer. Simplemente pagas el nuevo edificio y lo cambias por el otro.
Otra cosa que se puede hacer es producir. Vale, cada Meeple, un trabajador, lo tumbas y produce solo un cubo. Aquí produce comida, aquí produce piedra, aquí produce madera y si estás adyacente al agua produce sal, que sirve para pagar, ya lo veremos luego, a los mercenarios. Vale, una vez hecho eso hay que tener en cuenta que cada hexágono solamente se puede explotar una vez por ronda, ¿vale? Por turno de jugador, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que no puedes explotar y coger un cubo sin más, sino que tienes que tener en esa casilla o alrededor un almacén construido, porque los recursos tienen que almacenarse en algún sitio. Entonces, por ejemplo, si este explota aquí, coge uno de grano o comida y lo mete en un almacén, que el almacén es aquí, pues aquí. Hay que tener en cuenta que los almacenes tienen una capacidad de 2, por lo cual si luego este explota aquí y pone este grano aquí, significa que si hay otro Meeple por allí suelto y quiere explotar este grano, o lo pone en estos almacenes o ahí ya no lo puede poner, ¿vale? Hay que tener en cuenta que tanto la madera como la piedra, si has construido una fabriquilla o un taller o como lo quieras llamar, produce 2 cubos, ¿de acuerdo? En vez de 1. La comida siempre va a producir 1. Hay que tener en cuenta que no se puede producir si en el almacén, a donde quieras enviar los cubos, hay una ficha enemiga, cualquiera. Es decir, si están una de otro color, da igual que comparta espacio con uno tuyo, no puedes meter cubos ahí dentro. Y también que los muros impiden que puedan pasar los recursos. Eso significa que si hay un muro aquí y exploto esto de piedra, o van a estas de aquí y aquí no, porque hay un muro, porque el cubo no puede atravesar el muro, ¿de acuerdo? Lo siguiente que se puede hacer es recolectar de un almacén. ¿Por qué? Porque estos cubos los vas a recoger a final de tu turno gratis, pero imagínate que los necesito ya para hacer algo. Pues si tienes un Meeple aquí de pie, lo tumbas y recoges todos los cubos de todos los almacenes que hayas y te los llevas a la mano. Otra opción que tienes es un Meeple, lo tumbas, sea donde está, y puedes cambiar 2 cubos de cualquier color que sean iguales por uno azul, que es una mercancía refinada. ¿Por qué? Porque 2 cubos azules luego te sirven para hacer soldados. Ahora lo veremos. Otra cosa que puedes hacer es muy sencillo. Tú vas un Meeple, gastas 3 cubos amarillos, que si están si el Meeple que lo va a hacer ya está aquí y hubieran, por ejemplo, 2 cubos aquí amarillos, te permite tumbarlo, gastar estos 2 cubos amarillos y uno de tu mano, o directamente 3 de tu mano, y lo que haces es sacar un nuevo trabajador al lado ya agotado. Otra opción que tienes es hacer un explorador. Tú vas a un Meeple, pagas 2 cubos amarillos, puedes hacerlo del almacén que he dicho antes, y simplemente sacas al explorador, ahí tumbado. Hacer un soldado. Un soldado es, un Meeple tiene que venir a la ciudad, lo tumbas, gastas 2 cubos azules, y lo cambias tu trabajador por un soldado que empieza agotado. También tener en cuenta que en tu turno, mientras este explorador esté de pie y no lo hayas utilizado aún, el juego te permite, pagando 1 de comida, cambiarlo por un trabajador agotado, ¿vale? Así ya lo recuperas. También otra opción que tenemos es contratar mercenarios. Un Meeple lo tumbas y puedes contratar mercenarios, máximo 1 o 2 por turno, por una moneda cada uno. Pagas una moneda de plata, que valen 1 en este juego, pagas 1 y 2, por ejemplo, y contratas 2 mercenarios en esa casilla. Lo único que te piden es que no puede estar con enemigos esa casilla, aunque estos empiezan de pie, por lo cual se podrían mover hasta 2 pasos y atacar, ¿vale? Otra cosa que tenemos, y por último, es comprar un personaje. El primer personaje tenemos que cuesta 2 monedas. Tú compras un personaje, por ejemplo, yo compro este primero, me cuesta 2 monedas. Luego, en otro turno puedo comprar otro. ¿Cuánto me cuesta? 2 monedas más 1 por cada personaje que ya tuviera. En este caso, el siguiente vale 3 y el tercero vale 4 monedas. Y así vas recogiendo. ¿Qué son estos personajes? Primero, es una categoría de puntuación, luego vemos la puntuación de final de partida. Y aparte, en cada turno te dan habilidades especiales, que lo giras, haces su habilidad. En el libro, en la parte atrás de la ayuda, también pone todas las ayudas. En ese sentido, la ayuda está muy bien. Máximo puedes comprar un personaje por turno, no puedes comprar 2 seguidos. Y sabes, te quedan 2 acciones más con este señor. Que es comprar o vender mercancías. Si lo tumbas aquí, por ejemplo, y tuviera, por ejemplo, esta mercancía de piedra, puedo venderla. Esto, una vez vendido, te llevas el precio que pongan actualmente en la tabla. En este caso es 0 la piedra, no merece la pena. Por lo cual voy a coger, imagínate que tengo una de sal y vendo una de sal. ¿Vendo una de sal por cuánto? 3. Pues cojo 3 monedas. ¿De acuerdo? Si tú hubieras construido un puerto, es decir, por ejemplo, si esa acción la hago aquí, en vez de una puedo vender 2 mercancías y te lleva los correspondientes precios. La gracia es que el cubo que vendas lo has de poner en una columna aquí de un color distinto a la mercancía que has vendido. ¿Por qué? Porque luego esa mercancía donde la pongas el cubo va a subir el precio, su demanda. Entonces, imagínate que como es rosa no lo puedo poner aquí, pero lo voy a poner porque quiero que suba otra vez la piedra, lo pongo aquí, ¿vale? La otra opción que tienes también, otra cosa también a tener en cuenta es si has construido un foro. Si tienes un foro que se construye en una planicie, que puede ser, por ejemplo, aquí, tanto en esta casilla como en las adyacentes, cuando hagas ventas,
puedes conseguir más dinero a cambio, según el poder de la casilla donde estés haciendo la venta. Recordad el poder, el número de edificios blancos que haya. Ahora mismo esta casilla tiene solo 2 de poder, pero si tuviera un total de 4 de poder, ganarías una moneda más por cada venta. Si tuvieras 5 de poder, 2 monedas más. Y si tuvieras 6 o más, hasta 3 monedas más por cada venta. Y la otra opción que tenemos es comprar recursos. Pagas el precio que ponga aquí y te lo llevas directamente a la mano, por lo cual lo puedes utilizar ya inmediatamente ese recurso. Si tienes un puerto, puedes comprar 2 recursos en vez de uno con una única acción, ¿vale? Lo único que nos falta ver también es que si un precio está a 0, por una sola moneda, que dice que pago yo para comprar piedra o comprar grano aquí, pues por una sola moneda te dan 2 recursos de ese tipo, ¿de acuerdo? Vale, una vez dicho esto, hemos visto ya todas las acciones del juego. ¿Qué ocurre? Una vez que hemos llegado en ese momento, hay que ver si hay un combate. Un combate cuando se encuentran unidades de cualquier tipo de 2 colores distintos. Pues en mi turno, yo decido si quiero hacer el combate o no, porque no es mandatorio. Si se hace el combate, hay que comparar las fuerzas. Cada soldado da 3 puntos. Cada mercenario da 2 puntos. Cada trabajador da 1 punto y el explorador da 0 puntos. Por lo cual, por mucho que esté aquí, aquí. Entonces, una vez calculado el poder, el atacante, aquí hay 2 maneras de jugarlo, tirando un dado o con una ficha. Yo voy a aplicar el de tirar el dado, que es el más sencillo. El atacante tira el dado y mira el resultado. En este caso le ha salido multiplicar por 2 su poder. 3, 6 y 2, 8 por 2, 16. Le toca al defensor, que tiene 1, porque este no cuenta nada, y tiene retirada. Significa que se puede retirar sin sufrir bajas. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que hemos tirado los dados y hemos visto lo que pasa, que los resultados pueden ser multiplicar por 2 tu poder, evitar una muerte si te la causan, ganar 3 de poder, asegurarte una muerte al rival, multiplicar por 2 o huida, porque el otro es en blanco. Una vez que hemos visto los resultados, hay que ver quién ha ganado. Quien haya sacado más se lleva una de estas fichas, que estas fichas es un punto de victoria. Aparte de ser de uno de los suministros que si se agotan, recordamos que si se agotan 3 suministros de aquí, se acaba la partida. Y luego de eso, hay que ver con qué diferencia sí ha ganado. Tanto si huye como si no. Bueno, si huye, no, perdón. Si huye, se salva la unidad. Pero si no huye, hay que ver con qué diferencia se ha ganado. ¿Por qué? Porque si has sacado una diferencia de 0 o 2 puntos, no matas a nadie. Salvo, recordemos, que saques una espada, que eso significa siempre una muerte al rival. Tanto si eres atacante como defensor. Si sacas de 3 a 5, matas una unidad. Si sacas de 6 a 8, matas 2 unidades. Y si sacas 9 o más, matas 3 unidades. Hay que tener en cuenta también que en combate, da igual cuántas unidades lo tenga, pero si al menos una unidad tiene en esta ficha, recuerdo que esto se coge cuando pasa por encima de un muro, ese equipo o esa facción va a tener en este combate un -3, ¿de acuerdo? Después del combate y de haber hecho las bajas, quitarás todas las fichas que tuviera todo tu grupo. En esa loseta las quitarás todo ese tipo de fichas. Y nada más haber hecho esto, ya hemos resuelto el combate totalmente. Hay que tener en cuenta que una manera de ganar es destruir la torre. La torre no sirve para atacar, pero vale como 4 como defensa. Y tiene 2 puntos de vida. ¿Qué ocurre si entro, ataco y venzo aquí? Las bajas las designa el jugador, por lo cual primero se acaban las unidades y una vez se acabadas las unidades y las elige el perdedor, el que pierde las unidades decide quiénes mueren, luego vas destruyendo edificios, ¿vale? Entonces para destruir la torre tenía que destruir estos 2, luego hacer 3 puntos de destrucción aquí y luego aquí. Vale, último que falta por decir, la fase de mantenimiento. Una vez de haber hecho todas las acciones, haber tenido lugar todos los combates, viene la fase de mantenimiento. Primero recoger todos los cubos que hayas almacenado en todos los almacenes del tablero. Vienen aquí. En la siguiente ronda lo podrás empezar a utilizar. En segundo lugar, hay que pagarle sueldo a los mercenarios. Hay que pagarle en cubos de sal. El primero te pide un cubo de sal, el segundo te pide 2 cubos de sal, el tercero te pide 3 y sucesivamente. Y si no puedes pagar con otros recursos o con dinero, siempre y cuando cada cubo que tuvieras que pagar lo cubras al precio actual. ¿Por qué? Porque si no pagas, cada mercenario te destruye un edificio de tu capital. Si se da el caso de que, por ejemplo, tengo 3 y no he pagado a ninguno de los 3, me destruyen 1, 2, 3, me destruyen la torre y se acabó la partida para mí. Después de haber hecho este pago, puedes decidir si quieres despedir a algún mercenario. Y si los despides, se van fuera de la partida para siempre. ¿Por qué? Porque recordemos que los mercenarios también son un tipo de suministro que si se acaban 3, se acaba la partida. Después de esto viene comer. Hay que tener en cuenta que cada granja, que es esto, alimenta a 2 que estén en esta casilla o adyacentes. Teniendo en cuenta que los muros interrumpen eso. Significa que si esto está aquí, no puede alimentar a este tío, pero puede alimentar a estos 2. Teniendo en cuenta también que solo comen los trabajadores y los soldados. Los exploradores no, y esto se les paga con sal a los mercenarios, ¿vale? Que si la granja está ocupada a menos por una unidad enemiga, aunque hayan tuyas también, no da de comer tampoco, ¿de acuerdo? Una vez que has dado de comer con granjas, tenés que ver con a cuántos no les has dado de comer. Y a los que no les hayas dado de comer, les tenés que pagar con cubitos amarillos que tengas en tu mano o reserva personal. Si no les pagas, se van del tablero.
lo cual bastante mal. Lo último, hay que ver el mercado. En el mercado hay que ver si hay 4 cubos. Si hay 4 cubos al menos o más, se actualiza. ¿Cómo va esto? Primero bajamos, es decir, subimos el precio de cada columna según el número de cubos que tenga. Este tiene 2, baja 2. Este tiene 2, baja 2. Y ahora hay que descender el precio de cada color tanto como cubos tengan. Por ejemplo, este hay 2 azules, pues baja 2 el azul. Este tiene 2 rosas, baja 2 rosas y se retira. Si hubieran 6, 7 cubos, se hace con todos y se retira. Y por último, reactivar todos tus muñecos. Los levantas y a jugar al otro jugador. Lo último que nos falta por ver es que se puntúa al final del juego. Primero se va a puntuar un punto de victoria por cada personaje que hayas comprado y el que tenga más se lleva un bonus, que veremos después. Otro hay que ver que gana un punto de victoria por cada hexágono, teniendo en cuenta que estos que tienen ficha valen 2 o 3 según cómo salgan al azar. ¿Cómo se ve quién domina? Pues vamos, hexágono a hexágono y cada soldado da un punto de dominación. Y luego, según el poder de tu capital, si tiene un poder de 1 a 3, no da nada. Solamente en tu capital 1 de poder aquí o de influencia. Si tiene 4 de poder, 4 edificios blancos, también da 1 de influencia en los adyacentes. Y si tiene 5 de influencia, en los hasta 2 de adyacentes, todo esto. Y si tuviera 6 o más de edificios blancos, hasta 3 de adyacentes. Hasta aquí llegaría a dar un punto de influencia en cada hexágono. Teniendo en cuenta que los muros interrumpen, no hacen que a partir de ahí den 0. Entonces iremos casilla a casilla viendo cuánta influencia da nuestra capital y nuestros soldados y el que tenga más en cada loseta se va un punto de victoria menos esto de aquí. Y el que gane más puntos en esta categoría también se lleva un bonus. Luego, en tercer lugar, hay que ver tu capital, cuánto poder tiene, cuántos edificios blancos y un punto por cada edificio blanco. Además de un punto, eliges también una llanura que sea adyacente a tu capital y también la puntúas del mismo modo. Y quien gane más puntos de esta manera también se lleva un bonus. Luego un punto por cada 2 trabajadores. Y el que gane más puntos así, se lleva un bonus. Luego un punto por cada soldado. Y el que tenga más puntos así, otro bonus. Y luego un punto por cada 4 monedas. El que se lleve más puntos así, otro bonus. ¿Cuál es el bonus? A 2 jugadores, 4 puntos, el mejor. Y a más de 2 jugadores, 6 puntos el primer jugador y 2 puntos el segundo. Y ya para terminar la reseña, el tutorial, explicar que viene con una serie de, puede venir con una serie de expansiones, unas son más personajes, no hay nada que decir, otros son unas losetas especiales, como por ejemplo este de plata, que lo que hace es que tiene 6 cubos de plata, que una vez extraído se convierte en una simple loseta de piedra. ¿Y qué hace la plata? Que cuando la vende, se vende al precio más caro que hay aquí. Ya está. Otra loseta que hay es un ermitaño que no ha salido, que simplemente cuando se levanta, se hace una puja por el personaje más antiguo que hay aquí en el suministro y después se convierte en una loseta de madera después de haber hecho esa puja, que se puede hacer con moneda, se hace a una mano cerrada, se abre y el que haya apostado más, pudiendo meter dinero y recursos según el valor que ponga ahora la tabla de mercado. Y la última loseta que queda es el pantano, que es una loseta que siempre que se entra, se termina el turno para los meeples que entra y solo se pueden alimentar allí con cubos amarillos, no con granjas adyacentes. Y la última expansión que nos queda por hablar, que es la más interesante, es esto, que son los designios o la voluntad de Dios, o de los dioses. Esto es tan sencillo como que tú empiezas, habrá aquí un suministro, donde siempre habrán 4 disponibles hasta que se agoten, y tú tendrás en tu mano siempre 4. Entonces, cuando hagas una acción asociada al icono que ponga, por ejemplo aquí, comprar un personaje, te lo pones delante y robas otro del suministro. Y esto es tan sencillo como que irás haciendo todas las acciones, por ejemplo aquí construir un acueducto, tener 2 productos refinados, construir un soldado, construir un trabajador. Entonces, en este caso, al final de la partida te van a dar un punto por cada 2 losetas que hayas hecho en total y luego verás el color más repetido y un punto por cada loseta de ese color. En este caso, un punto, 2 puntos, 3, 4, 5, 6 puntos adicionales. Y con eso ya hemos hecho la reseña de este juego. Análisis, no, reseña, no, tutorial. Y solo quedan 2 reglas por aclarar. La primera es que ningún trabajador que esté en un hexágono con un enemigo puede hacer ninguna acción, salvo que ese jugador enemigo te dé autorización para hacer la acción. Es decir, que da igual cuántas unidades tengas en el hexágono, que con que haya solo una enemiga ya no puedes hacer la acción del trabajador, salvo que te den permiso los demás jugadores que están allí presentes. La segunda regla es que si al principio del turno tienes unidades con unidades enemigas y quieres abandonar ese hexágono, no podrás hacerlo hacia adelante, sino retrocediendo en dirección hacia tu capital. Y si esto ocurriera estando ya en tu capital, sí que te podrás mover hacia casillas adyacentes. Pero estas unidades que se desplazan de ese hexágono con enemigos, es decir, que huyen, solo podrán caminar en este turno.